El 23 de diciembre de 2025, el día en que Joan Prades cumplía 29 años, uno de los fundadores de Hawkers le compró su empresa y lo convirtió en millonario. Pero para entender por qué un fundador de Hawkers estaba sentado frente a Joan Prades dispuesto a comprar lo que ese chico valenciano había construido, hay que volver al principio, porque solo así podrás entender cómo un chaval que empezó a hacer pesas para jugar mejor al rugby acabó construyendo uno de los negocios de fitness más interesantes que ha producido España en la última década. Esta es la historia de cómo Joan Prades se hizo rico. Bienvenido a los negocios de Venom. Joan Prades Martínez nació en Valencia en 1996 y desde muy pronto quedó claro que el colegio y él no iban a llevarse especialmente bien. Y no porque fuera torpe, sino porque era de esos chicos que tienen una energía que las aulas no saben gestionar, que se aburren de estar sentados leyendo un libro y que aprenden mejor cuando el aprendizaje es práctico o en movimiento. El propio Joan lo ha reconocido sin tapujos en más de una entrevista. No fue buen estudiante, y esa es una de esas confesiones que a la gente le parece intrascendente, pero que en realidad dice mucho sobre lo que vino después, porque las personas que no encajan en el sistema de calificaciones suelen tener dos caminos posibles. Uno acaba mal y el otro, que es el que eligió Joan, es encontrar algo propio en lo que ser el mejor y volcarse en ello de manera casi obsesiva. Pero no nos adelantemos, a los 14 años empezó a jugar a rugby y el rugby le dio lo que el colegio no podía darle, un entorno donde la fuerza, la resistencia y el carácter importaban más que la nota de un examen. En el rugby, el que más trabajaba y más aguantaba era el que mandaba, y Joan, que tenía una genética privilegiada y una obsesión brutal por las cosas cuando le gustaban, empezó a destacar como nunca antes lo había hecho. 3 años después, con 17, entró por primera vez a un gimnasio, no porque hubiera decidido ser culturista ni porque tuviera ningún plan, sino porque quería mejorar en el rugby, ganar masa muscular, ser más fuerte en los choques, y lo que encontró en ese gimnasio cambió el rumbo de su vida de una manera que no se podía ni imaginar en ese momento. Lo que ocurrió en el gimnasio cuando Joan Prades empezó a entrenar con 17 años fue algo que cualquiera que haya estado alguna vez en un gimnasio reconoce al instante cuando lo ve en otro, aunque rara vez ocurra de esa manera tan limpia y tan precoz. El chico tenía genética de verdad y lo supo en las primeras semanas porque los pesos que movía y la velocidad a la que su cuerpo respondía no eran normales para alguien que acababa de empezar. Hay personas que llevan años en el gimnasio y progresan de manera lineal y constante, y hay personas cuyo cuerpo parece haber estado esperando esa carga toda la vida, con una capacidad de generar fuerza y masa muscular que los entrenadores que lo veían entrenar identificaban de inmediato como algo fuera de lo normal. Pero la genética sola no explica lo que vino después, porque Valencia tiene muchos chicos con buenas condiciones físicas que pasan por el gimnasio una temporada y luego se cansan, se distraen o encuentran algo más interesante que hacer los fines de semana. Joan no hizo eso porque tenía algo además de la genética que era más difícil de explicar y más difícil de replicar, que era esa obsesión que sus profesores del colegio habían descrito como un defecto y que en el gimnasio se convertía en el activo más valioso que un atleta puede tener. El rugby fue quedando en segundo plano de manera natural, no porque Joan lo abandonara de golpe, sino porque el hierro fue ocupando más y más espacio en su cabeza hasta que ya no había mucho sitio para otra cosa. Y en algún momento de esos primeros años de entrenamiento, Joan Prades dejó de ir al gimnasio para ser mejor en el rugby y empezó a ir al gimnasio porque el gimnasio era el sitio donde él quería estar. Cuando tenía 19 o 20 años ya levantaba pesos que impresionaban a cualquiera que los viera, con marcas que llegarían a los 380 kilos en peso muerto, 200 en press banca y 360 en sentadilla, registros que están muy por encima de lo que la mayoría de los atletas de fuerza consigue en toda una carrera, y que en el caso de Joan eran simplemente el resultado de una obsesión que no tenía fin. En 2017, Joan Prades subió sus primeros vídeos a YouTube y la historia oficial dice que empezó a grabar porque le gustaba compartir lo que hacía en el gimnasio, que es verdad. Pero lo que la historia oficial no cuenta es que en ese momento Joan no tenía ningún plan de negocio, ninguna estrategia de contenido y ninguna idea de que lo que estaban haciendo tenía algún valor comercial. Simplemente cogió una cámara, grabó un entrenamiento y lo subió, como hacían muchos chicos de su generación que habían crecido viendo vídeos de fitness en YouTube y que en algún momento pensaron que ellos también podían hacer eso, con la diferencia de que la mayoría de esos chicos subía 2 o 3 vídeos y lo dejaban. Pero Joan siguió y en 2018 ya publicaba de manera constante y con un enfoque que, sin ser consciente de ello, era exactamente el correcto. Lo que Joan hacía de manera instintiva, sin haberlo leído en ningún manual de creación de contenido, era grabar su vida y no solo sus entrenamientos, mostrar el proceso y no solo el resultado, y ser completamente honesto sobre las cosas que funcionaban y las que no, sobre los días buenos y los días malos, sobre las dudas y las certezas. Y esa honestidad radical en un mercado de YouTube Fitness que en aquella época estaba lleno de cuerpos perfectos, de vídeos de motivación descontextualizada y de promesas de resultados imposibles, funcionó como un imán para una audiencia que llevaba tiempo buscando exactamente eso. Los suscriptores fueron llegando despacio al principio y luego más rápido, y con los suscriptores llegó algo que Joan no había pedido pero que cambiaría su vida: el reconocimiento en la
la calle, los mensajes de chicos de su edad que le decían que su contenido les había cambiado la manera de entrenar o la manera de ver su propio cuerpo, y la conciencia de que lo que estaba construyendo en internet era algo real, aunque todavía no tuviera muy claro qué hacer con ello. Pero hay que hacer una pequeña pausa en la historia, porque la trayectoria y la vida de Joan Prades no se puede entender sin conocer primero a Jordi Benlliure y qué significó para él. Y te lo voy a contar, pero antes suscríbete al canal. Es gratis para ti y a mí me ayudas un montón. ¿Ya lo has hecho? Perfecto, sigamos. Jordi era entrenador de powerlifting, varios años mayor que Joan, y fue su mentor en el deporte de fuerza durante los años en que Joan pasó de ser un chico con buena genética a ser uno de los powerlifters más fuertes de su generación en España. El hombre que le enseñó a sacar todo el potencial a su cuerpo y que le dio el marco técnico y mental que necesitaba para llevarse al límite de manera sistemática sin romperse en el proceso. Pero Jordi no era solo el entrenador, sino el amigo, el compañero de entrenamientos, la persona con quien Joan compartía esa obsesión particular por el hierro que muy poca gente de su entorno podía entender del todo. Y esa complicidad fue lo que en 2020 los llevó a hacer algo que en retrospectiva parece casi romántico y que en el momento era simplemente lo que tenían que hacer: montar un gimnasio en un garaje. No un garaje simbólico, ni una habitación grande, sino un garaje de verdad donde metieron barras, discos, bancas y todo el material que pudieron permitirse, y donde entrenaban ellos y su grupo de amigos, y donde grababan los vídeos que luego subían a YouTube. Ese garaje fue el primer local de lo que con el tiempo se convertiría en un negocio real, porque en ese mismo año, 2020, Joan y Jordi crearon juntos PBS Studio, una tienda online que vendía material de entrenamiento, cinturones de levantamiento, correas de peso muerto, rodilleras de sentadilla, ebooks de programas de entrenamiento y ropa. Era un negocio pequeño, artesanal, construido sobre la audiencia que Joan había ido acumulando en YouTube con años de constancia, y que funcionó porque esa audiencia confiaba en lo que Joan recomendaba. En ese momento también empezaron a llegar sus primeras promociones. MyProtein, el gigante británico de suplementación deportiva, lo había contactado cuando Joan tenía 23 años para ofrecerle ser embajador de la marca en España, y Joan todavía lo recuerda con la precisión de quien sabe que ese fue un antes y un después, porque MyProtein no era un pequeño patrocinador de nicho, sino la marca de suplementos más vendida de Europa, y que esa empresa llamara a un chico valenciano que entrenaba en un garaje y subía vídeos a YouTube significaba que lo que estaba construyendo ya era visible más allá de su comunidad inmediata. El modelo era el que usaban todos los creadores de fitness de aquella época, un código de descuento personalizado con el que los seguidores compraban los productos de la marca y con el que Joan se llevaba una comisión por cada venta, más un salario fijo de embajador, y aunque las cifras de esos primeros contratos estaban muy lejos de lo que vendría después, para un chico de Valencia que hasta hacía poco había sido mal estudiante y que levantaba hierro en un garaje con sus amigos, recibir un ingreso mensual por hacer exactamente lo que habría hecho gratis era algo que lo cambiaba todo. Cuando Joan llevaba 7 años en el powerlifting, empezó a plantearse una pregunta que en su entorno sonaba a herejía: ¿y si todo lo que había construido hasta ahora era solo el comienzo de otra cosa? La semilla estaba plantada desde hacía tiempo, desde que años atrás había visto por primera vez las imágenes del Arnold Classic, la competición de culturismo que Arnold Schwarzenegger organiza cada año en Columbus y que es la segunda más importante del mundo después del Mr. Olympia. Joan lo vio y le cambió algo por dentro de una manera que él mismo tardó en saber describir bien, porque el powerlifting le había dado fuerza, récords y una comunidad, pero el culturismo le ofrecía algo diferente que en ese momento le importaba más, que era la posibilidad de construir un físico que la gente mirara y no pudiera dejar de mirar, que generara esa combinación de respeto e incredulidad que solo los cuerpos verdaderamente extraordinarios producen en quien los ve. En diciembre de 2021 lo anunció en YouTube con la seriedad de quien sabe que lo que está diciendo va a decepcionar a parte de su audiencia. Dejaba el powerlifting y se preparaba para competir en culturismo. Las reacciones fueron exactamente las que esperaba, una mezcla de apoyo entusiasta de los que entendían el giro y de escepticismo más o menos explícito de los que llevaban años siguiéndole precisamente por los pesos que levantaba y que veían el cambio como una traición o como un error de cálculo de alguien que abandona algo en lo que es extraordinario para perseguir algo en lo que empezará desde cero. Pero Joan no estaba empezando desde cero, ya lo verás, porque hay una parte de la historia de Joan que sus seguidores más veteranos recuerdan con cierta incomodidad y que habla de algo que el crecimiento casi siempre trae consigo cuando ocurre muy rápido, que las personas que te acompañan en el principio no siempre pueden o quieren acompañarte hasta el final, y que la manera en que gestionas esas separaciones dice mucho de quién eres. En algún momento de 2022, la relación entre Joan y Jordi Benlliure se fue enfriando hasta romperse, y la señal más visible para la comunidad llegó cuando Jordi ganó el campeonato de España de powerlifting.
powerlifting, y Joan publicó un vídeo sin mencionarlo, lo que generó una oleada de comentarios de fans que veían en ese silencio algo parecido a la ingratitud, porque Jordi había sido el entrenador que le había enseñado a sacar todo el potencial a su fuerza, el socio que había montado PB Studio con él y el amigo con quien había construido el garaje y los primeros años del canal. Joan no entró en detalles públicos sobre lo que había pasado entre ellos, que es una decisión que se puede respetar, aunque dejé preguntas en el aire, pero sí explicó en el podcast de Nut Project que había comprado la parte de Jordi en PB Studio, pasando a ser el único dueño de la empresa que habían creado juntos. Lo que ocurrió después con PB Studio es que pasó a llamarse PBS Apparel y a convertirse en la empresa que años después compraría un fundador de Hawkers. En el instante en que Joan se quedó solo al frente del negocio, tuvo que decidir qué quería hacer con él, y lo que decidió fue escalarlo de una manera que con Jordi dentro quizás no habría sido posible o no habría tenido el mismo ritmo, lo cual no dice nada malo ni de Joan ni de Jordi, sino simplemente que hay sociedades que funcionan en una fase y se quedan cortas en la siguiente. Apúntate el consejo y deja tu like en el vídeo. Volvamos a la parte del culturismo. El 16 de julio de 2022, Joan Prades competía por primera vez en la NPC Worldwide Madrid Cup, con apenas 8 meses de preparación específica en la disciplina, y con todo el escepticismo de quienes llevaban meses diciéndole que estaba cometiendo un error al dejar el powerlifting. Ganó, y 3 semanas después, el 9 de agosto, subió a la tarima del NPC Worldwide en Pro Classic de Alicante, que era la competición amateur más importante del circuito en España, y no solo ganó su categoría, sino que se llevó el overall, el premio al mejor físico de todas las categorías, y eso, en el sistema de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, significaba una sola cosa: la Procard, la tarjeta que te abre las puertas del circuito profesional mundial, el mismo en el que compiten los hombres que van al Mister Olympia. Brutal, lo logró en tan solo 8 meses, pero lo que ocurrió en los meses siguientes fue igual de importante para el negocio, aunque mucho menos visible desde fuera, porque la Procard elevó el perfil de Joan de una manera muy concreta en el mercado, no solo entre su comunidad, sino ante las marcas, los patrocinadores y los medios generalistas, que hasta ese momento lo conocían vagamente como el chico grande de YouTube que levantaba mucho peso. Ahora tenían una razón objetiva e institucional para prestarle atención. Con todo esto, el 25 de enero de 2023, Joan Prades se sentó en el sofá de la Resistencia. Lo que ocurrió esa noche es difícil de resumir sin que parezca una exageración, pero fue exactamente lo que parece. Joan se convirtió en meme nacional en cuestión de horas, no por haber dicho nada especialmente memorable, sino porque su físico, el tamaño de su cuerpo, la dificultad que tenía para hablar más de 2 minutos seguidos por falta de aire y la imagen de lo que le costaba echarse crema solar en la espalda al no poder juntar las manos detrás del cuerpo, generaron una respuesta en redes sociales que ningún equipo de marketing habría podido planificar ni pagar. Era el tipo de viralidad que en internet se llama orgánica y que en realidad significa simplemente que la gente lo compartía porque le parecía genuinamente fascinante, una mezcla de asombro, de humor y de esa curiosidad que genera cualquier cosa que lleva a algo humano hasta un extremo, que la mayoría no puede imaginar. Joan gestionó esa ola perfectamente porque no intentó controlarla ni dirigirla, sino simplemente dejarla fluir desde la misma autenticidad que había caracterizado todos sus vídeos desde el principio. Los seguidores llegaron en masa después de la Resistencia, no solo los que ya seguían el fitness, sino gente que nunca había pensado en suscribirse a un canal de culturismo, pero que había visto los clips del programa y quería saber más sobre ese chico valenciano. Y ese salto al público masivo fue el que convirtió a Joan, de referente de nicho, a personaje público, que es el salto que la mayoría de los creadores de contenido nunca consiguen dar. El 18 de junio de 2023, 5 meses después de la Resistencia, y con una comunidad que había crecido de manera exponencial en los meses anteriores, Joan Prades debutó como culturista profesional en el IFBB en Pro y quedó séptimo, y lo que hizo a continuación con ese resultado es una de las decisiones más inteligentes de toda su trayectoria. Salió a cámara y dijo lo que pensaba, sin el relato del aprendizaje ni la narrativa de la superación, sin el lenguaje cuidado de quien gestiona su imagen, sino con la voz de alguien que se ha quedado sin argumentos, y que lo único que puede hacer es ser completamente honesto sobre lo que siente. Lo siento porque esto no es lo que esperaba hacer. Lo siento por vosotros, que es por lo que más me jode. Siento que me he defraudado a mí mismo, pero sobre todo a vosotros. Voy a volver a trabajar mucho para no volver a defraudaros, os lo aseguro. Esa declaración recorrió internet con una velocidad que ningún vídeo motivacional suyo habría conseguido. Y la razón es sencilla. La gente reconoce la autenticidad cuando la ve porque es tan escasa en internet que cuando aparece de verdad resulta imposible de ignorar. Y lo que Joan había hecho era convertir su derrota deportiva en el momento más humano de toda su presencia digital. En el instante
instante en que su comunidad pasó de seguirle porque era impresionante a quererle porque era real. Y cuando en el mundo del negocio digital la comunidad pasa de seguirte a quererte, la conversión en ventas cambia de una manera brutal, porque la gente no compra ropa de alguien a quien admira de lejos, sino de alguien con quien siente que tiene una relación real, y Joan había construido esa relación en el peor momento de su carrera deportiva, de una manera que ningún momento de éxito podría haber generado con la misma intensidad. Y dirás, vale Venom, pero todavía no se ha hecho rico Joan Pradise. Espera, aún falta el paso definitivo. Para entender cómo PBS Apparel pasó de ser la tienda de un creador de contenido a ser una empresa que alguien quiso comprar, hay que entender dos cosas: el producto que Joan vendía de verdad y la persona que hacía posible que la máquina funcionara mientras Joan entrenaba, competía y estaba delante de la cámara. El producto que Joan vendía de verdad no era ropa, aunque la ropa era lo que se compraba, sino pertenencia a un sistema de valores muy concreto, que Joan había resumido en una sola palabra: obsessive, que aparecía en las sudaderas, en las gorras, en el nombre del documental, en todas partes. Joan había creado una tribu que no compraba ropa de gimnasio, sino una manera de decir que también ellos entendían lo que era no poder parar, aunque todo alrededor dijera que ya era suficiente. Y la persona que hacía posible que todo eso funcionara operativamente, mientras Joan se ocupaba de ser el producto, era Marta, su pareja, nutricionista y powerliftera, que era también la que grababa y editaba los vídeos de YouTube, la que gestionaba la producción de contenido desde dentro y la que conocía el negocio desde la misma perspectiva que Joan, porque había estado ahí desde el principio. Primero como parte del grupo de amigos del garaje, y luego como la mitad invisible de un proyecto que muy pocas personas podían ver completo desde fuera. Esa estructura, Joan delante de la cámara y Marta detrás, Joan como producto y Marta como operaciones, permitió que PBS Apparel creciera a una velocidad que solo es posible cuando el creador no tiene que dividir su energía entre crear contenido, entrenar y gestionar la logística del negocio al mismo tiempo. Y el resultado fueron las cifras de facturación de varios millones de euros anuales que Joan llegó a mencionar en el podcast BLV en septiembre de 2025, una dimensión que convierte a PBS Apparel en una empresa de verdad, y no simplemente en el canal de venta auxiliar de un influencer. Una empresa de verdad y no una estafa o un timo, como pasó con Crypto Spain, un tiktoker español que robó millones de euros a sus seguidores haciéndoles creer que les iba a ayudar a pagar menos impuestos. Si no conoces la historia, cuando acabe este vídeo, dale click al comentario fijado. Te lo dejo ahí, pero volvamos a Joan, porque así llegamos al 20 de junio de 2025. Joan Pradise estaba en un hotel de Pekín a 12 horas de subir a la tarima del China Pro, la competición que podía darle el pasaporte al Mr. Olympia después de 6 meses de preparación, que él mismo había descrito como la más exigente y la más precisa de toda su carrera. Llevaba días con el estómago revuelto, con esa incomodidad difusa que en una preparación de competición siempre aparece en los últimos días y que los atletas aprenden a ignorar, porque el cuerpo en ese estado siempre tiene algo de lo que quejarse. Pero esta vez la incomodidad era una intoxicación alimentaria real, que lo estaba deshidratando de una manera que él no había sabido leer bien, o que había decidido ignorar porque estaba demasiado cerca de la meta para considerar la posibilidad de parar. Esa noche, en la habitación del hotel, cayó desplomado al suelo, empezó a echar espuma por la boca y fue Marta quien llamó a urgencias y quien lo acompañó al hospital, mientras los sanitarios chinos le hacían las pruebas que confirmaron lo que él ya no podía negar: crisis epiléptica, provocada por la deshidratación, con una pérdida de 3 kilos en pocas horas y un cuerpo que había llegado al límite y lo había cruzado. Al día siguiente publicó el comunicado desde el hospital y hubo algo en ese comunicado que sus seguidores leyeron entre líneas, aunque él no lo escribiera explícitamente, que era la incomodidad de un hombre al que su propio cuerpo acababa de traicionarle en el momento más inoportuno posible, de alguien cuyo negocio entero descansa sobre ese cuerpo y que acababa de descubrir de la manera más brutal posible que el cuerpo tiene sus propias reglas y que a veces las aplica sin pedir permiso. Muchos en esa situación habrían ralentizado, habrían tomado distancia o simplemente habrían dejado pasar el resto de la temporada sin más compromisos importantes, pero Joan hizo lo contrario, y lo que vino después de Pekín fue deportivamente la mejor temporada de su carrera: top 3 en el British Grand Prix, top 5 en el Praga Pro contra Samson Dauda y Martin Fitzwater, que son algunos de los mejores culturistas del mundo en la categoría Open, y segundo en el Poland Pro una semana después, resultados que llevaron a analistas internacionales como Jose Raymond, Dennis James y Milos Sarcev a hablar de él como un posible tricampeón del Mr. Olympia en el horizonte de 6 o 7 años. Y fue precisamente en ese momento, con el físico en su mejor nivel competitivo y con el nombre de Joan circulando en los foros de culturismo internacional de una manera que nunca antes había ocurrido, cuando alguien llamó a su puerta con una propuesta que Joan no podía rechazar. Para entender lo que la venta a Hawkers dice sobre lo que Joan había construido, hay que saber quién compró, porque Diego Moreno no es un inversor cualquiera, sino uno de los cerebros detrás de Hawkers, la marca de gafas nacida en Elche que en 2016 facturaba 70 millones de euros vendiendo solo por internet y usando Instagram y Facebook como único canal de marketing en un momento en que eso era completamente nuevo. Una empresa que demostró que desde España se podían construir marcas con alcance global usando exactamente el mismo mecanismo que Joan había usado
preparado para construir PBS Apparel, comunidad digital, identidad de marca fuerte y conversión directa sin intermediario. Que ese perfil se siente a negociar la compra del 100% de la empresa de Joan es la validación más contundente que ese negocio podía recibir. El 23 de diciembre de 2025, el día en que Joan cumplía 29 años, el Boletín Oficial del Registro Mercantil registró la operación y al día siguiente, Joan Pradeix Martínez cesó como administrador único de la sociedad que había fundado 5 años antes con su amigo Jordi en un garaje de Valencia. Joan Pradeix tiene 29 años, vive en Tampa, Florida, sigue entrenando, sigue compitiendo y sigue subiendo vídeos a YouTube. Y la pregunta que queda en el aire después de todo lo que acabamos de contar no es si llegará al Mister Olympia, que puede que llegue o puede que no, sino cuál es el siguiente capítulo de un empresario que acaba de liquidar su primera empresa, en el mejor momento posible, y que tiene toda la vida por delante para construir la siguiente. Porque lo que la historia de Joan Pradeix demuestra no es que el culturismo sea un buen negocio, que a veces lo es y a veces no, sino que hay una manera de construir cosas en internet que funciona independientemente del sector, que consiste en ser completamente honesto sobre lo que eres, en mostrar el proceso sin esconder los fallos, en construir una comunidad que te siga por lo que eres, y no solo por lo que produces, y en convertir esa comunidad en un activo con estructura antes de que alguien más lo haga por ti. El chico que no aguantaba en el colegio y que se metió en un garaje a levantar hierro con sus amigos, terminó vendiendo su empresa el día de su cumpleaños a uno de los fundadores de Hawkers. Y eso no es suerte ni genética ni haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, sino el resultado de 10 años de trabajo constante, de decisiones tomadas con más instinto que cálculo y de una obstinación que sus profesores del colegio describían como un defecto y que resultó ser la única cualidad que de verdad importaba. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en próximas historias de los negocios de Venom.